Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Vamos a ver el tema que hablamos sobre los monográficos sobre conflictos actuales. En concreto, África, la República Democrática del Congo, RDC. Hagamos una introducción y unos antecedentes. El contexto histórico, político y económico. La República Democrática del Congo, RDC, está situada en el corazón del continente africano. Es el segundo país más extenso del continente africano después de Argelia, con una superficie total de 2.344.858 km², prácticamente el equivalente a Reino Unido, Italia, España, Suecia, Alemania, Finlandia y Grecia. La República Democrática del Congo limita con la República Centroafricana y Sudán del Sur al norte, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur y la República del Congo al oeste. El país está en su mayor parte drenado por la cuenca del río Congo, el segundo del mundo por su caudal y el quinto por su longitud, 4.380 kilómetros. La posición geoestratégica excepcional de la República Democrática del Congo, RDC, ubicada en el centro del continente, con enormes recursos naturales y diversidad étnicas, son 400 grupos étnicos, y constituye al mismo tiempo el talón de Aquiles de este país, tachado de anomalía geológica. Posee además del petróleo el 30% de las reservas mundiales de cobalto, el 10% de cobre, el 80% de colta, e importantes producciones de oro, plata, diamantes, casiterita, el 60% de las selvas africanas, una enorme fertilidad de sus suelos, importantes ríos con un excepcional potencial hidroeléctrico, etc. Asimismo, es un país escasamente poblado, que ha sufrido guerras, crisis y tensiones recurrentes avivadas tanto por factores internos como por la actuación de los vecinos países de los Grandes Lagos, países superpoblados y pobres, cuyos dirigentes han dado a conocer sus intenciones depredadoras y expansionistas en la última década y han convertido el Congo en el terreno de enfrentamiento entre sus ejércitos directamente o a través de movimientos rebeldes interpuestos. Las relaciones e intercambios sociales, económicos y culturales entre RDC y los nuevos estados vecinos, con 9.000 kilómetros de fronteras, configura una geopolítica peculiar, que expone al país a las incursiones armadas de los países vecinos y de las guerrillas de la zona. Es muy difícil de explicar y comprender que un territorio tan rico desde el punto de vista ecológico, medioambiental y energético, especialmente en minerales, condene a su población a niveles de empobrecimiento escandalosos. Datos objetivos recientes demuestran esta desoladora realidad. Según el informe sobre el desarrollo humano para el año 2017 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el valor del Índice de Desarrollo Humano, el IDH, de la RDC es del 0,457, situándolo en la posición número 176 de los 189 países y territorios analizados. Categoría de desarrollo humano bajo. Por su parte, el informe anual sobre fragilidad estatal desde 2019, elaborado por el Fund for Peace, sitúa a la República Democrática del Congo en el quinto puesto en cuanto al nivel de fragilidad y riesgo entre los 178 países analizados, solo superados por Siria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. La comprobación que hoy se puede hacer es que, al contrario que todas las previsiones esperanzadoras de la década de los años 60 que otorgaban a este país el estatus de futura potencia política y económica africana, el Congo se ha convertido en un estado indigente, saqueado y dividido, donde los sufrimientos humanos superan lo imaginable. Los continuos y recurrentes enfrentamientos en la RDC, al igual que en otras regiones africanas, tienen una causa común: el estrepitoso fracaso del reparto colonial de África entre las potencias europeas. La creación artificial de fronteras se planificó en la Conferencia de Berlín, celebrada entre el 16 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, en beneficio e interés de los promotores de la colonización, en un claro ademán de explotar
y expoliar las riquezas del continente africano y sin atender a la diversidad cultural, social y humana de sus regiones. El principio capitalista de mayor beneficio, a menor coste, se aplicó en este proceso de expansión colonial de los estados europeos. Un volumen y variedad ingente de materias primas y mano de obra barata constituían la amalgama idónea para el desarrollo económico de las industrias europeas. Fruto de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Berlín, se constituyó el Estado Libre del Congo, fronteras prácticamente coincidentes con la actual RDC, cuya titularidad fue asignada con carácter privado al rey Leopoldo II de Bélgica y cuya administración se dilató hasta 1908, fecha de su fallecimiento. Durante este periodo se ejecutó una política de expoliación indiscriminada de sus recursos naturales, especialmente maderas, caucho, marfil, oro y diamantes, y una política de esclavitud y terror sobre la población indígena. Si bien no disponemos de datos fiables, hay autores que hablan de entre 5 y 10 millones de muertos. A continuación se inició la época colonial belga, 1908 a 1960, caracterizada por una sutil mejora de las condiciones sociales y económicas en la región congoleña, si bien extremadamente lejos de alcanzar unos mínimos parámetros de justicia. En la década de los 50 subsistían trabajos forzados, abusos contra la población autóctona y la esperanza de vida no alcanzaba los 40 años. Poco tiempo después, Naciones Unidas iniciaría el proceso de desintegración colonial sobre la base jurídica del respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, artículo 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas. En referencia al Congo belga, en 1959 se realizaron las primeras elecciones libres que fueron ganadas por el Mouvement National Congolais, MNC, Movimiento Nacional Congoleño, encabezado por Patrice Lumumba. Sin embargo, los acontecidos poco después envolvieron al país en un caos absoluto. En estos momentos se respiraba un clima de inestabilidad y ruptura de las alianzas políticas con amotinamientos y revueltas al alza. En este escenario, el frágil gobierno de Lumumba solicitó ayuda, primero a los Estados Unidos, ya te vale, y después a la URSS, para paliar la secesión de las provincias de Katanga y Kasai del Sur, respaldadas por el gobierno belga, y contener las insurgencias. Lumumba fue asesinado el 17 de enero de 1961, conduciendo al país a un vacío de poder que aprovechó el teniente general Joseph Désiré Mobutu para autoproclamarse jefe del Estado. Esta acción política contaba con el beneplácito del bloque occidental, liderado por Francia, Estados Unidos y Reino Unido, que temía el avance del bloque soviético en la región. Los primeros años del mobutismo estuvieron marcados por una falsa estabilidad política, si bien a finales de los 60 se observaron los primeros indicios de lo que posteriormente se iba a convertir en una cruenta y férrea dictadura que se prolongaría ininterrumpidamente durante 32 años. Mobutu huiría del país el 17 de mayo de 1997. En su intento de avivar el sentimiento africanista, inició una campaña de renombramiento de ciudades. Leopoldville por Kinshasa, Stan Leipzig por Kisangani, Elisabethille y Lubumbashi, etc. Del país que pasó a denominarse la República de Zaire e incluso de su propio nombre, Mobutu Sese Seko. En la dictadura sometió al pueblo congoleño a tortura, represalias y calamidades y deterioró la economía del país. Reprimió la disidencia política, la corrupción se extendió en escalada y sin frenos, en un ejercicio espúreo de enriquecimiento propio y de sus allegados, socavando las riquezas del país. Se estima que controló personalmente alrededor del 20% del patrimonio nacional y en los años 90 su riqueza personal equivaldría a la deuda externa nacional, unos 5.000 millones de dólares, 4.200 millones de euros. La condescencia con el régimen opresor de Mobutu por parte de las potencias presentes en la zona, Francia, Estados Unidos, Bélgica y la URSS, con sus respectivos aliados, se justificaría geoestratégica y militarmente por las tensiones de Guerra Fría, el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de 1991. Primera y Segunda Guerra del Congo. Cuando la Guerra Fría tocó a su fin, Mobutu
dejó de ser una pieza útil y necesaria para los Estados Unidos, una vez desbloqueado el factor comunista. En este contexto afloraron opositores al régimen de Kinshasa, políticos de izquierda. Reivindicaban la herencia de Lumumba y junto a destacados representantes de minorías étnicas exigían reformas en el sistema político. Entre ellos se encontraba Laurent Désiré Kabila. El genocidio de Ruanda, perpetrado en junio de 1994, supuso un punto de inflexión que marcaría el conflicto congoleño. Un aluvión de refugiados, los Hutus, cifrado estimativamente en más de 2 millones de personas, se produjo hacia la vecina RDC por temor a las represalias que el recién gobierno, los Tutsi, instaurado por Paul Kagame, pudiera adoptar. Se aliaron con Mobutu Sese Seko, dictador militar y presidente de la RDC desde 1965, y comenzaron a atacar a la población Tutsi, que había estado viviendo en el país por generaciones. En respuesta, el gobierno Tutsi de Ruanda comenzó a respaldar a las milicias Tutsi, dirigidas por Laurent Kabila, marcando así el comienzo de la llamada Primera Guerra del Congo, 1966-1997. Kabila obtuvo el apoyo de los vecinos de Uganda, Ruanda y Burundi para liderar una rebelión a gran escala contra el presidente Mobutu, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo Zaire, la AFDL. En diciembre de 1996 comenzó un movimiento lento hacia el oeste, tomando el control de las ciudades y minas fronterizas. A mediados de 1997, la AFDL se hizo con el control de Kinshasa, derrocó al gobierno de Mobutu y proclamó a Kabila nuevo presidente de la RDC. Lejos de resolver los graves problemas del país, Kabila se enfrentó a obstáculos sustanciales para gobernar el país que finalmente desencadenarían una conflagración internacional de dimensión internacional, en la que participaron 7 países y que se prolongaría inevitablemente en los sucesivos 5 años. La Segunda Guerra del Congo o Guerra Mundial Africana, 1998-2003. De un lado estaban Burundi, Ruanda y Uganda, y de otro, la RDC, con el apoyo de las tropas de Zimbabue, Angola, Namibia, Chad y Sudán. Al menos 16 grupos armados participaron en el conflicto, entre los que destacaron los rebeldes del Movimiento para la Liberación del Congo, MLC, respaldado por Uganda, y la agrupación congoleña por la democracia. En francés, Rassemblement Congolais pour de la Démocratie, RDC, apoyado por Ruanda. En julio de 1999, los países africanos involucrados en el conflicto firmaron un acuerdo de alto el fuego en Lusaka, también suscrito por MLC y RDC. En el año 2000, la ONU autorizó una fuerza de 5.537 soldados, conocidos por el acrónimo francés MONUC, para monitorear el alto el fuego, aunque los enfrentamientos prosiguieron. En enero de 2001, Kabila fue asesinado y su hijo, Joseph Kabila, Kabila hijo, le reemplazó como presidente de la RDC. Kabila hijo y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, se reunieron en Washington y acordaron, junto con Uganda y los rebeldes, un plan de retirada de la ONU. Entre abril y diciembre del 2002, bajo los auspicios de Sudáfrica, se llevaron a cabo una serie de conversaciones de paz. En julio, Ruanda y la República Democrática del Congo firmaron un acuerdo de paz conocido como el Acuerdo de Pretoria, centrado en 2 cuestiones principales: la retirada de los soldados ruandeses del este y el desarme y arresto de la milicia Hutu Irahumube, principales responsables del genocidio de Ruanda. Tras posteriores acuerdos y negociaciones, finalmente se firmó en diciembre del mismo año un acuerdo global e incluso entre el gobierno de la República Democrática del Congo y los principales grupos rebeldes. Este acuerdo marcó el final formal de la Segunda Guerra del Congo y estableció un plan para la gobernanza de transición con el propósito de reunificar el país, desarmar e integrar a las partes beligerantes y celebrar elecciones democráticas en el plazo de 2 años. Gobierno de transición y mandato de Joseph Kabila. Sin embargo, el gobierno de transición, formado por el presidente Kabila hijo, tuvo que enfrentarse a una inestabilidad continua. Las antiguas partes beligerantes se negaron a renunciar a su poder. Aún así, finalmente, en julio de 2006, se celebraron las primeras elecciones libres en 4 décadas. A pesar de haberse efectuado esfuerzos
por encauzar al país por la senda de la democratización, el gobierno de Kabila hijo no ha conseguido erradicar el conflicto. En enero de 2008, el gobierno de la RDC y las milicias rebeldes firmaron un acuerdo de paz, principalmente para atajar la violencia en el este del país, pero las renovadas oleadas de conflictos continuaron desestabilizando la región. Por lo tanto, en julio del 2010, el CSNU, a través de la resolución de 1925, estableció la operación de mantenimiento de paz como MONUSCO y en marzo de 2013, mediante la resolución 2098, la Brigada de Intervención de Fuerzas, el FIB, especializada con el mandato de neutralizar a los grupos armados y contribuir a reducir su amenaza a la autoridad estatal y la seguridad civil en el este de la RDC. El empeoramiento de la crisis política y la agitación de nuevo hicieron acto de presencia. Desde el referéndum constitucional de 2005, la Constitución congoleña limita el mandato presidencial a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años en el cargo. En diciembre de 2016, Kabila se acercaba al final de su segundo y último mandato de 5 años. Sin embargo, se negó a renunciar y mostró determinación para posponer la organización de elecciones democráticas. En noviembre de 2017, la Comisión Electoral Nacional anunció un nuevo calendario, programando elecciones para el 23 de diciembre de 2018 y extendiendo así el gobierno de Kabila por al menos otro año. Finalmente, las elecciones presidenciales tuvieron lugar el 30 de diciembre del 2018, resultando ganador el opositor, Félix Tshisekedi, y que ha ganado con más del 38% de los votos emitidos. Situación actual del conflicto. En la actualidad, la situación se caracteriza por la persistencia de inestabilidad política y la existencia de varios focos de violencia en el este del país, a pesar de los esfuerzos del gobierno congoleño y de sus socios internacionales que intentan promover la desmovilización de los grupos armados, la reforma del sector de la seguridad y los proyectos de desarrollo que han tenido escasos resultados. Los principales focos de violencia insurgente y de actividad de las FARC, y en su caso, MONUSCO, se sitúan en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, Alto Uele y Bajo Uele, Ituri, Kasai, Kasai Central y regiones limítrofes, Tanganica y en menor medida Kinshasa. Provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Al menos 100 grupos armados están activos en ambas provincias. Veamos el mapa. En particular, las FDA y los Mai Mai, los Yakutumba. En los últimos años, la intensidad de la violencia entre las FARC y este amalgama de grupos insurgentes ha sido significativamente alta, deteriorándose aún más durante los años 2018 y 2019. Entre el 1 de junio del 2017 y el 26 de junio del 2019, el Kivu Security Tracker documentó 3.015 incidentes de combate y abusos con 6.555 víctimas, con un impacto crítico en la población civil. Nombraríamos la muerte violenta de 1.041 incidentes con 1.897 víctimas, la violación masiva con 24 incidentes con 100 víctimas, el secuestro y secuestro para rescate, 848 incidentes con 3.316 víctimas, la destrucción de propiedad, 148 incidentes, la represión política, 106 incidentes, enfrentamientos, 1.290 incidentes. Estos datos, junto con las estadísticas de población disponibles más confiables, indican que 8.838 civiles fueron asesinados por cada 100.000 personas en los kibus en 2018. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, se estima que más de 1 millón de personas están desplazadas en Kivu del Norte y que 500.000 de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, solo este año. Está claro que el este del Congo sigue con uno de los niveles de violencia más altos de todo el mundo. A continuación, en las páginas siguientes se muestran gráficamente la situación en las provincias Kivu Norte y Kivu Sur en los últimos años. Provincias del Alto Uele y Bajo Uele. A causa de la internacionalización del conflicto en el norte de Uganda y en la que ha participado activamente el grupo armado LRA en la última década.
Si bien en los últimos meses la gravedad de los enfrentamientos ha ido decayendo, según informe de MONUSCO, el 7 de marzo de 2019, los meses de enero y febrero de 2019 se caracterizaron por un aumento del número de incidentes relacionados con la seguridad atribuidos a presuntos elementos del LRA, incluidos saqueos y secuestros, lo cual planteaba una grave amenaza para los civiles. Las FARC iniciaron operaciones militares en respuesta a esos ataques. Provincia de Ituri. La región Ituri sufrió especialmente las calamidades del conflicto entre 1998 y 2003, la Guerra Mundial Africana. Los gobiernos de Uganda, Ruanda y la RDC disponían de actores armados locales para maximizar sus intereses. La retirada de las tropas ugandesas en 2003 dejó un vacío de poder, que coparon un amplio aspecto de milicias y señores de la guerra locales. Las tensiones en Ituri fueron el resultado de una multitud de factores que trascienden hasta nuestros días, como las disputas territoriales entre las etnias Lendu, agricultores, y Emma, ganaderos, o la inmensa riqueza natural de la zona, muy rica en madera, oro, diamantes, coltán, uranio y petróleo. Hoy día, entre las milicias más activas en la región, destacan las FRPI, atemorizando a la población con saqueos, ejecuciones sumarias y actos de violencia sexual. No obstante, gracias al apoyo brindado por MONUSCO, el proceso de desmovilización de las FRPI está avanzando positivamente. Provincias de Kasai, Kasai Central y regiones limítrofes. Desde 2016 en Kasai, el grupo armado Camuina Nasapu ha estado involucrado en enfrentamientos armados contra las FARC y las milicias Banamura, desencadenando un conflicto que está teniendo un impacto dramático en la población civil. La violencia entre el grupo rebelde y el gobierno se intensificó entre 2016 y principios de 2018. A principios del 19, tras las últimas elecciones, se produjeron rendiciones espontáneas a gran escala por parte de un número considerable de milicianos Camuina Nasapu, iniciando el regreso a sus comunidades de origen. Sin embargo, persiste el riesgo de que se produzcan conflictos locales en las regiones de Kasai, Kasai Central, Kasai y provincias limítrofes como Mai, Nombode y Sankuru, entre otros, por la persistencia de otras milicias, los Mai Mai, y el previsible retorno de miles de personas refugiadas y desplazadas a sus lugares de origen. Provincia de Tanganica. Un estudio llevado a cabo en noviembre de 2017 sobre los conflictos en Kivu Sur y Tanganica concluyó que los problemas relacionados con la discriminación social y étnica, el 67,4%, son los más recurrentes en Tanganica. En los últimos 2 años, las milicias Mai Mai y enfrentamientos del conflicto entre comunidades étnicas Luba y Tuhan han aumentado considerablemente en esta región y los continuos. Los últimos informes de MONUSCO alertan de reclutamiento de niños para el combate, los numerosos saqueos, extorsiones y emboscadas contra la población civil y las FARC y la explotación ilegal de las minas de la zona. A 31 de marzo de 2019, más de 480.280 personas permanecían desplazadas en Tanganica, según estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA.